Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro ¿Qué tal? tiempo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Bueno, estamos muy cerquita, ¿eh? Ya faltan 4 días, algunas horitas más tal vez, para que asuma el nuevo presidente Javier Milei. Bueno, hay invitaciones que están llamando la atención, ahora vamos a comentar un poco eso, pero antes algo que impacta sobre el bolsillo de la gente. Hay remarcaciones a destajo, esperando lo que dicen va a ser una devaluación, una depreciación de nuestra moneda, otra más, tal vez una de las más anunciadas de los últimos tiempos. Se espera, bueno, que el dólar se vaya alrededor de 500 pesos o más, a partir del lunes o martes. Y bueno, los comerciantes, los fabricantes, las alimenticias están remarcando todo lo que pueden. Hay subas del 40%, otras del 50%. Ir al supermercado ya se convirtió en una odisea si no lo era ya. Así que, bueno, en ese escenario asume un Javier Milei que está indudablemente cada vez más empoderado. Hoy tuvo una curiosa conversación llamativa con el hombre más rico del mundo, con Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño también de la ex Twitter, ahora llamada X. Dicen que lo invitó a la Asunción el domingo y que Elon Musk podría llegar a aparecerse por la Argentina. Sería un golpe de efecto importante para Javier Milei, teniendo en cuenta que bueno, muchos de sus votantes jóvenes son admiradores justamente de Elon Musk, un excéntrico multimillonario sudafricano que, bueno, está revolucionando el mundo de la tecnología, también los viajes al espacio. Bueno, es un personaje impresionante, admirado por muchos de esos jóvenes que votaron a Milei, que lo llevaron a la presidencia a partir de este domingo. Le quedan, por supuesto, tremendos desafíos. El mayor es el enorme nivel de pobreza que hay en la Argentina. Curiosamente, muchos de esos pobres tienen depositadas esperanzas en Milei. Habrá que ver qué ocurre desde este domingo. Dicen que se viene un ajustazo tremendo, fuertes cancelaciones de contratos en la administración pública. Milei lo llama, bueno, estanflación. Habla de una estanflación a un plazo de 6 meses o más. Estancamiento con una inflación alta. Bueno, eso va a hacer que la pobreza se complique aún más. Habrá que ver si bueno, logra con sus primeros pasos encaminarse y aprovechar esos 100 días que siempre dicen son de luna de miel. Acá parece que la luna de miel va a ser un poco más cortita. Y bueno, un Javier Milei que está tratando de tomar, dice él, lo mejor de cada casa, como alguna canción. Por ejemplo, hace minutos nomás acaba de decir que Marco Labaña va a seguir al frente del INDEC. Marco Labaña que tenía muy buena ponderación por parte de todas las fuerzas políticas, sigue. Bueno, ya sabemos, la pone a Bullrich en seguridad. Hay muchos funcionarios de valía, dice Milei, que van a continuar en mi gobierno. Así que bueno, todo está dado para que desde este domingo ya tengamos nuevo presidente
y ahora va a ser muy interesante escuchar qué tiene para decirnos sobre esto Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estaba tratando de resumir algunas cosas que ocurrieron en las últimas horas. Lo más fresco, Iván, es que recién lo confirmó a Marco Lavagna al frente del INDEC, Javier Milei. Un Javier Milei que parece decir, bueno, me quedo con lo poquito bueno que tenía el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, evidentemente, José, el famoso teorema de Baglini, aquel que dice que a medida que uno se va acercando al poder, se va dando cuenta de la realidad, ¿no? De la situación y cómo tiene que ir acomodando las circunstancias de lo que fueron las promesas de campaña. Evidentemente, sí. Hay algunos funcionarios que, por su capacidad de trabajo, por su gestión, o bien porque son necesarios en esta primera etapa, en una transición más larga, si querés, aunque ya Milei esté en el poder, bueno, son necesarios. Con relación a Lavagna, es una sorpresa, pero al mismo tiempo podemos tomarlo como un signo positivo. Y te digo por qué. El INDEC ha venido sufriendo en los últimos años, a partir de la intervención de Guillermo Moreno en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un desgaste muy fuerte en cuanto a su imagen. Digamos, para poder tener estadísticas claras y números lo más saneados posibles, digamos, que puedan reflejar en alguna medida la realidad económica y social del país, es importante seguir manteniendo por lo menos esta imagen, si querés, de solidez detrás de los números, de un grupo de sociólogos, de personas que trabajan ahí. Lo que anda más o menos bien, tratar de que continúe. Lo incorporamos, Iván, a Federico Zapata, politólogo, bueno, conocido por nosotros, codirector de la consultora Escenarios, a ver cómo lo está observando él. Federico, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, Iván, un placer saludarlos. Estábamos comentando justo, Federico, que se acaba de confirmar que Marco Lavagna continúa al frente del INDEC, lo hizo anunciar Javier Milei, y comentábamos con Iván que, bueno, es como dar una señal de que lo que más o menos funcionó, lo poco que funcionó en este gobierno, parece que Milei está dispuesto a retenerlo. Sí, yo lo que estoy viendo en esta especie de precuela de Milei antes del gobierno, entre la balotaje y la asunción, es que de alguna manera ha construido una tecnicatura bastante novedosa de reclutamiento de su gobierno, que es que en lugar de operar sobre lo que nosotros nos imaginábamos que iba a ser una suerte de colonización del PRO, en un formato más típico de cómo suelen funcionar los outsiders, si uno tomaba el caso de Estados Unidos o de Brasil, lo que está haciendo es, en el caso argentino, operar en el marco de la crisis del sistema político. Entonces ahí ha establecido, es como que dijo, bueno, acá las coaliciones no existen más, los liderazgos no existen más, y empezó a operar y a construir acuerdos, digamos, ad hoc, bilaterales, con dirigentes políticos, con empresarios, etcétera, que es a partir del cual uno va configurando esa matriz gubernamental, que de otra manera no la puede interpretar, porque, digamos, en el caso de Lavagna claramente no se trata de un acuerdo con más, se trata simplemente de que, como estás marcando vos, digamos, evidentemente valora un proceso de continuidad, ¿no? Sí, indudablemente. Iván Damianovich, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Ahora, ¿qué podemos esperar, digamos? Porque no deja de ser, en algún punto, aunque estén confirmándose algunos funcionarios y bueno, no sea tan rupturista como se esperaba, ¿qué podemos esperar con lo poco que estamos viendo, ¿no? Evidentemente un liderazgo diferente, hay una convocatoria para el propio domingo en las plazas de los dos congresos. ¿Vos qué lectura estás haciendo de la legitimidad, más allá del resultado electoral, que puede llegar a adquirir la gestión de Milei? Bueno, yo te diría, él tiene un gran activo, hoy su gran activo para poder llevar adelante un programa de reformas estructurales y recuperación, digamos, de una matriz de crecimiento de la Argentina, es la relación con la sociedad. Me parece que eso es algo que él tiene que de alguna manera tener muy presente, porque es un liderazgo que carece de estructuras, digamos, como estamos viendo, las está reconstruyendo en tiempo real. Estamos en una suerte de caída de la Unión Soviética y él está reconstruyendo su matriz gubernamental en ese marco, probablemente incluso
a partir del 10 no pueda ni siquiera completar toda la plana del Estado. Entonces, a mí me parece que lo primero que él tiene que entender es que lo más valioso que tiene es la relación con la sociedad, y eso va a implicar dos cosas. Primero, digamos, pedagógicamente explicar que el proceso de estabilización de la economía, que incluye, digamos, un paquete de reformas estructurales, es un medio para un fin. Ese fin tiene que dibujarlo, tiene que crearlo como una especie de artista, que es que la Argentina vuelva a tener un patrón de acumulación y de crecimiento que permita crear empleo privado, generar, digamos, mayor riqueza en la sociedad, digamos, que terminar con el flagelo de la inflación que no le permite a las familias ni siquiera poder alquilar. O sea, digo, él tiene que ser muy preciso en evitar hacer una pedagogía del ajuste como si el ajuste fuera el fin en sí mismo. El ajuste es un medio para algo que nos falta a los argentinos hace 12 años, y en esa dinámica me parece que se juega parte de la ventana de tiempo que él tiene para llevar adelante este proceso de reformas, se juega parte de la relación que tiene con esta sociedad que ha construido, digamos, hoy probablemente para un componente muy amplio de la sociedad argentina. Milei, por más que a la élite cultural le parezca descabellado, pero Milei se parece más que el resto de la clase política a la sociedad argentina. Y en ese sentido él tiene que profundizar esa dinámica, intentar sostenerla, y eso va a implicar obviamente un formato no tradicional de comunicación, que es lo que lo ha traído hasta acá virtuosamente. Estamos probablemente ante el primer político digital, nativo digital en la democracia, y obviamente que seguramente va a ser muy iconoclasta en la forma de comunicación. Uh-huh. Federico, justamente sobre ese punto, ¿dónde te parece que puede estar, más allá de la alianza, entre comillas, con la gente a través de las redes sociales, del diálogo directo, te da la impresión que entre la política tradicional todavía le queda a Javier Milei la posibilidad de cosechar alianzas, porque tengamos en cuenta que es la política tradicional la que tiene los representantes en el Congreso? Te lo consulto puntualmente por el caso de Juan Schiaretti, ¿no?, que parece le va a dar el respaldo de sus legisladores o de los legisladores que están alineados con él en el Congreso. ¿Te da la impresión de que Milei puede llegar a construir una mínima mayoría como para avanzar con sus, por ejemplo, la reforma del Estado que dicen la envía este lunes mismo? Bueno, él tiene una diagonal, me parece que es la diagonal más clara en este momento, que es, digamos, vos nombraste a Juan Schiaretti, pero yo en realidad diría los gobernadores, ¿no? Uh-huh. Porque Schiaretti deja de ser gobernador el 10 de diciembre también. Es un actor nacional hoy, por supuesto, es parte del sistema de conducción, del dispositivo de conducción del peronismo de Córdoba, pero me parece que Milei lo que ha entendido, y por eso va a tener una especie de superministro del Interior, que es Francos, es que la clave de su éxito o fracaso es la relación con los gobernadores. Uh-huh. En este proceso de descomposición del poder nacional, los gobernadores vuelven a ser actores protagónicos de la escena. Hace 20 años que no los teníamos protagonizando la escena, y yo bueno a protagonizar la escena, y el grueso de esos gobernadores que son nuevos, que están ingresando a la vida política, necesitan, para poder establecerse en su territorio y para poder consolidar sus liderazgos y para poder después proyectarse a nivel nacional, esto es, reconstruir un sistema político nacional, necesitan tiempo, y eso implica que a Milei le vaya relativamente bien en su empresa. Por lo tanto, a mí me parece que acá tenemos un primer nucleamiento de actores, que son los gobernadores, que van a seguramente a contener con vías de acuerdos políticos, de acuerdos de gestión, a un grupo muy grueso de legisladores, ya sea diputados y senadores, y tenemos diputados y senadores sin tierra, que por lo tanto, como no pueden refugiarse en los gobiernos provinciales, lo que van a hacer seguramente es negociar con Milei o con Francos, en este caso, alguna serie de, digamos, de acuerdos que les permitan seguir haciendo política en sus territorios y acompañando este proceso de reformas. Entonces, a mí me parece que, vos fíjate que estamos hablando de dos actores muy tradicionales, diputados y senadores sin tierra, es decir, que digamos, por ejemplo, que perdieron, digamos, las provincias, sus respectivos partidos, y gobernadores, pero no en el marco de las coaliciones que nosotros creíamos que habían llegado para quedarse de por vida, sino en el marco del proceso de descomposición del sistema político. Federico, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, como siempre, me gusta charlar con ustedes. Hasta luego.
Ahí estaba Federico Zapata, politólogo, codirector de la consultora Escenarios en Asteriscos. Bueno, Iván, ya están los ocho ministros. Bajamos de una estructura de 18 ministerios a una jefatura de gabinete y ocho ministerios. ¿Cómo imaginas un poco que va a funcionar esto? ¿Te parece que va a facilitar que haya diálogo directo entre Milei y mini reuniones de gabinete? No sé, ¿te imaginás cómo puede funcionar? Mirá, José, es difícil avisorar cómo puede funcionar la administración pública, porque la Argentina ya ha pasado por procesos similares. No es la primera vez que se reduce la cantidad de ministerios, que se hacen organigramas diferentes. De hecho, cuando le fue mal a Mauricio Macri también eliminó ministerios y terminó creando secretarías. Algunos ministros pasaron de ministros a secretarios, pero la madeja burocrática del Estado siguió existiendo, y también las cajas, si querés, es decir, los presupuestos, tal vez un poco más acotados, pero no mucho más. Vamos a ver ahora cómo es el método de trabajo, ¿no?, de la gestión diaria de Javier Milei, pero yo creo que no hay que fijarse tanto en esta distribución de ministerios y de organización de la administración pública, sino más bien cuáles van a ser las medidas que tome en todo caso el nuevo presidente, cuáles van a ser las primeras leyes, o qué tanto va a apelar, por ejemplo, a los decretos de necesidad y urgencia, porque acá también hay que darse cuenta que estamos ante, en muchos aspectos, un neomenemismo, por lo que se puede ver, por los nombres que llegan, por las... Bueno, en fin, los que vivimos el menemismo tenemos el recuerdo muy vivo de lo que fueron esos años en donde se discutía la privatización de empresas públicas, la reforma del Estado, en fin, hubo toda una rediscusión de aspectos centrales de la política y de la economía argentina que hoy vuelven a aparecer. Entre otras cosas, las reuniones de gabinete que fueron instituidas por propio Carlos Menem y la figura de un jefe de gabinete muy fuerte. Sí. En fin, todo... Bueno, un jefe de gabinete designado, Nicolás Pose, Iván, que fíjate que va, junto con Luis Caputo, el ministro de Economía también designado, se quedan en Estados Unidos cuando viajan con Milei, y se reúnen con gente del Departamento del Tesoro, con gente del FMI. Es decir, mantienen reuniones de alto calibre en representación de Milei, por supuesto, porque la otra impresión que da es que, por lo menos lo que cuentan de Milei, cuando en su vida como trabajador, como empleado del grupo Urnequian, que también delegaba mucho, ¿no? Exacto. Como que tiene esa modalidad de trabajo, delega y espera los resultados, y sobre la base de los resultados después ajusta el funcionamiento. Bueno, es que en realidad la dinámica del poder, José, vos sabés que muchas veces, contrariamente a lo que fueron los Kirchner, ¿no?, donde concentraban el poder entre muy pocos, hubo un presidente, que por ejemplo fue Carlos Menem, que tenía esa particularidad, ¿no?, de delegar el poder, de delegar en gente de confianza, en ministros con mucho poder, con mucha lapicera. Bueno, pareciera que ahí también se le parece un poco Javier Milei, por lo que trasciende, ¿no? Insisto, hay que verlo después, por lo que trasciende en este modo de ejercer el poder. Bueno, habrá que verlo en la cancha. Y lo tenemos ya en línea a un hombre que ha recorrido el espinel del poder económico como funcionario, como mano derecha, si querés, Iván, de tal vez uno de los ministros de Economía más importantes,
creo que el más importante de este siglo. Está Federico Poli, que fue jefe de gabinete de asesores de Roberto Lavagna, secretario PYME de la Nación, bueno, un hombre muy cercano, muy escuchado por sectores de la industria, por el sector empresarial. Queríamos ver qué visión tiene él de lo que puede ocurrir en materia económica. Federico, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy interesado. Tuvimos oportunidad de hablar la semana pasada en el encuentro de la UIA. Hoy la UIA sacó un comunicado, Federico, bueno, haciendo algunas puntualizaciones de los problemas que atraviesa el sector industrial, porque hay mucho temor entre algunos industriales de que, bueno, esta llegada de Milei al poder sea, bueno, un paso atrás para los sectores productivos. ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo creo que hay que esperar a ver qué anuncian. Uh-huh. Creo que es todavía, faltan 2 días, pero me parece que el presidente se desdijo en los hechos de muchas de las cosas que había planteado en la campaña. Me parece que correctamente da marcha atrás con la dolarización, con la idea esta de que el Banco Central desaparezca, y se cambia la cara de lo que estaba planteando. Uh-huh. Vamos a ver cómo se terminan de constituir los equipos. Por ejemplo, ahí faltan definiciones en el área justamente de industria. Sí. Pero después también, aparte de cómo constituyan los equipos, qué va a hacer, qué leyes manda, qué acercamiento a la problemática, no solo a la macro, sino a la productiva, se va a dar. Te soy franco, me parece que hay un componente del presidente que es muy necesario, que es el reformista, digamos. Ahora, el temor es justamente que nos pasemos de reformismo, pero que es necesario la Argentina entrar en una etapa de reformas profundas en el terreno de regulatorio, en el terreno impositivo, en la cuestión de la reforma del Estado. Todo eso, toda esa agenda era una agenda necesaria, viniera quien viniera. Creo que también en caso de haber ganado Sergio Massa, tenía que ir por ahí, porque está agotado este esquema y la Argentina necesita resetear un montón de regulaciones, desde poner sobre la mesa una fuerte ley de inversiones hasta terminar con el sistema de 200 tipos de cambio que no se entiende ya más nada como es, hasta actualizar el marco laboral para permitir que el empleo pueda crecer a la par de la mejora del nivel de actividad cuando hay mejora del nivel de actividad. Entonces, me parece que tenemos que esperar cómo son la letra fina de estas definiciones. Vos sabés que hoy, durante toda la tarde, los mercados estuvieron muy atentos al dólar futuro, y hoy rondó superó los 500 pesos para la semana que viene nomás, porque está muy fuerte instalada la idea de que va a haber una devaluación lunes o martes, como para achicar la brecha cambiaria, si es que eso lo achica. Y bueno, como que ya está instalado, ¿no?, este tema. ¿Vos tenés la misma sospecha? José, seamos francos, ya ahora sí no hay más dólares a 300 y pico. Claro. Ahora sí la recesión se empezó a instalar en sectores productivos porque no pueden importar insumos, ¿no es cierto? Eso es una realidad. Con lo cual, quiero decir, no tenés el modo de sostener la ficción esta que verdaderamente tanto daño hizo, en el sentido de
que uno no puede tener estas brechas entre tipos de cambios diversos, porque los agentes económicos las arbitran, pero no por maldad, sino porque esos son los incentivos. Cuando tenés una brecha de más del 100%, obviamente querés acceder a esos dólares baratos y de cualquier modo, pues son caramelos para los chicos, digo, que tenía el central. Pero, de nuevo, el tema es que hoy ya no existe más esos dólares a 300 y pico, que es el oficial. Con lo cual, la devaluación ya es un hecho. Digo, es un hecho que cualquiera, fuera Massa o fuera el actual presidente, lo tenía que hacer. Y esto creo que es importante entenderlo, que lamentablemente hay muchas de las medidas que va a tomar el nuevo presidente, que en realidad ni son medidas que disponga él, son medidas que que están determinadas por lo que se hizo. A lo que voy es que el ajuste fiscal. Bueno, el ajuste fiscal, no tenés más financiamiento, va a venir. El tema de una política monetaria astringente. Bueno, también con una inflación del 300%, algo tenés que hacer con la emisión monetaria. El tema de que la Argentina tiene que ver el modo en que hace frente a toda la deuda comercial con el exterior acumulada, ¿no es cierto? Que es una cantidad muy grande. Algunos dicen que son más de 20.000 millones del flujo normal. Bueno, digo, hay corte de insumos a la producción porque no dan más los proveedores créditos a la Argentina, que no afronta el pago de esos insumos. Entonces, digo, la herencia que recibe el presidente es la peor desde el año 2002, sin duda. Pues no, es todo sábana corta. No tenés colchones en ningún lado. Digo, no tenés en los precios relativos los tenés todo distorsionado. El tipo de cambio lo tenés que ajustar, las tarifas las tenés que ajustar en algún momento, digo, pero las tenés atrasadas, y los salarios los tenés destruidos. Siempre tenías algún precio relativo adelantado sobre el cual podías tirar como colchón, qué sé yo. Digo, si me acuerdo de la transición del 2000, y tenés además distorsiones muy grandes en la macro, ¿viste? En el 2015 podías tirar de la deuda, tenías unos salarios en dólares muy altos que podías también tirar de ellos, aunque tenías tarifas atrasadas, aunque tenías un dólar distorsionado. En el 2019, si querés, tenías la economía, está bien, en una recesión, pero tenías ahí todavía las tarifas, las habías mejorado mucho, cosa que se atrasaron en estos 4 años, y después también habías logrado que no tener déficit primario fiscal, y el déficit en cuenta corriente también lo habías acortado a cero. Y bueno, y todavía tenías además 10.000 millones de dólares del fondo que si querías podías tirar de ellos. Hoy no tienes nada. Ahora, de eso. Federico, Iván Damianovich, te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas. Ahora, con todo este escenario que vos describís, que es efectivamente la realidad termina por imponerse, ¿no? Más allá de quién asumiera, más allá de quién ganara las elecciones, hay una realidad que no se puede seguir escondiendo porque se impone por sí misma. Con estas correcciones que hay que encarar, con este sinceramiento, palabra que horrible pero necesaria, digamos, porque siempre esconde detrás otra más difícil o más fea, que es el ajuste famoso. Bueno, pero con todas estas variables que han quedado totalmente patas para arriba, ¿cómo atraviesa la sociedad este proceso que en algún punto para algunas generaciones es inédito? Para algunos, bueno, yo recuerdo el 89, por ejemplo, la crisis del 89, la crisis del 2001, pero hay algunos y muchos, gran parte de los argentinos que son de menos de 40 años, que no han vivido otros, y que de golpe, ¿con qué escenario se van a encontrar? ¿Qué te imaginás que puede pasar cuando
cuando estas correcciones, bueno, entren a correr, ¿no es cierto? Cuando el litro de nafta valga un 100% más. Digo, ¿cómo se compagina todo esto de cara a la sociedad? Bueno, como efectivamente está señalando, va a ser muy complicado, muy complejo. Y digo, y hace bien el presidente Milei en anticipar ese escenario de esta inflación. Ahora, lo que digo, ese es un escenario heredado tan complejo que hay que, digo, no se puede seguir pateando para adelante porque ya no hay más margen para hacerlo, digo, por más que se quisiera. Digamos, lo que hay que tener en claro es esto, digo, no hay más margen para seguir pateando estas distorsiones porque se acabó el financiamiento y tenemos reservas netas negativas, no tenemos capacidad de endeudarnos. Bueno, toda esta complejidad. Tenemos el problema de las LELIQ, tenemos el problema fiscal. Bueno, entonces, dicho todo ese escenario complejo, con medidas contractivas que están en marcha, digo, la contracción ya está, digo, lo que pasa es que se va a profundizar, lamentablemente. Entonces, lo que hay que hacer es siendo consciente de ese escenario, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en, primero, tener cuidado que las reformas sean las que hay que hacer y no hacer reformas que no hay que hacer. Pongo un ejemplo, quiero decir, si alguien piensa y por ahí uno escucha que hay que quitar el régimen automotriz y hay que hacer un libre comercio de autos, bueno, va a desaparecer la industria automotriz argentina, una parte muy importante. Entonces, cuidado con esas ideas disparatadas, primer tema. Por eso digo, yo apoyo una agenda, como decía, reformista, muy reformista, pero ojo con estas malas políticas que algunos pueden recomendar. Yo no creo que se llegue a aplicar esas cosas, digo, sinceramente, pero bueno, uno escucha y escuchó. Entonces, lo primero es ser muy cuidadoso con eso, cuál es la agenda de reformas, y no hacer reformas que puedan herir la producción, el empleo argentino de ese modo. Lo otro es hacer mucho impulso e hincapié a la inversión. Sé que uno escucha que hay una ley de inversión, lo dijo la canciller Diana Mondino en los otros días en la conferencia de Unión Industrial, que hay una ley de inversiones. Bueno, seguramente esa ley de inversiones sea una ley potente y es necesario eso, impulsar la inversión, darle seguridad jurídica a la inversión y lo otro es actualizar el marco laboral, como decía antes, para que la inversión y cuando mejore el ciclo económico o el empleo crezca de manera importante. Y lo otro es, digo, los factores expansivos puede ser la inversión, hay que empujarla y hay que poner mucho esfuerzo en hacer esto, digo, no es por generación espontánea ni bien inversión, hay que salir a buscarla, hay que llamar, hay que generar condiciones, a lo mejor también de un blanqueo para que sí, indudablemente un nuevo blanqueo seguramente habrá, ¿no? Bueno, esperemos que algo que permita aflorar parte de los dólares que están escondidos en macetas o en colchones o, para impulsar la inversión. Y después lo otro es esto que decía recién y el impulso de las exportaciones. Digo, claro. Lo que es cierto y va a jugar a favor es que el año que viene tenemos un shock positivo en cuanto a exportaciones, porque afortunadamente dejamos atrás la sequía y aparte el gasoducto, que dicho sea de paso es lo más importante que hizo el gobierno que está yendo. La cosa más importante que hizo fue el gasoducto,
Bueno, el gasoducto va a permitir ahorrarnos divisas y si se termina la segunda parte, exportar. Y eso es muy importante. Federico, gracias. Un abrazo. A vos, José. Muchas gracias. Ahí estaba Federico Poli, ahora director de la consultora Sistémica, junto a varios referentes del mundo económico. Bueno, Iván, ya falta muy poquito, veremos qué cambia a partir del lunes. Por lo pronto, todo el mundo en el mercado está jugado a que se va a depreciar el peso, ¿no? Bueno, como lo decía Poli recién, ¿no? Es un hecho que ya los dólares de 370 ya hoy no se consiguen. Yo creo que hace un tiempo largo que no se consiguen, pero ahora efectivamente está terminado. Esa es una historia pasada. Evidentemente estamos ante un nuevo escenario, por lo menos en materia cambiaria. Y efectivamente, José, se abre una nueva etapa para la Argentina, con mucho temor, con mucha angustia, con mucho recelo, pero también con mucha esperanza, porque en definitiva hay una mayoría que entendió que había un ciclo terminado, un ciclo cumplido. Fue mucho tiempo de una política que supo tener sus momentos de lucidez, de sus momentos, digamos, de éxito, y supo también conducirnos por callejones muy oscuros que terminaron en lo que hoy tenemos, una pobreza que orilla el 50% y una realidad económica que la verdad es muy triste, como país, como nación, como pueblo que en definitiva somos, ¿no? Así que ojalá que lo que arranca ahora, José, por supuesto, sea para mejor de todos. Nos merecemos, en algún momento vivir un poco mejor todos. Así que la semana que viene nos encontraremos para analizar ya las primeras medidas, y el nuevo gobierno de Javier Milei. Un fuerte abrazo, Iván. Un abrazo grande. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Bueno, ya se nos viene el nuevo presidente. Hay mucha información circulando. Comentábamos en el arranque que está Milei confirmando, bueno, a varios funcionarios que considera, bueno, que eran funcionarios que funcionaban. En algún momento desafió Cristina Kirchner. Y él está decidido a que continúen en el cargo. Uno de esos funcionarios es justamente Daniel Scioli, que va a continuar como embajador en Brasil. Brasil es un foco de conflicto para Milei porque tuvo palabras muy duras hacia el presidente brasileño, Lula da Silva, dijo que era un comunista, que él con comunistas no iba a hacer ningún trato. Todos los que exportan, los sectores, empezando por el automotriz, ¿no?, que exportan a Brasil, se preocuparon y mucho. Algo de esto decía Federico Poli hace un rato, ¿no? Ojo con dar de baja regímenes que por ahí son cuestionables, pero darlos de baja de un plumazo, por ejemplo, el acuerdo automotriz que hay entre la Argentina y Brasil, sería tremendo la cantidad, los miles de puestos de trabajo que se perderían, todo el sector económico que sería golpeado. Por eso algunas de las cosas que dijo Milei en la campaña electoral, o incluso antes, cuando era un panelista embravecido, participaba en distintos programas de televisión, bueno, ahora es como que se está allanando a que se está por convertir en el presidente de la Argentina, que necesita abrirse un poco más a distintos sectores, necesita más diálogo, menos insulto, menos ataques, y bueno, da la impresión de que hacia eso va Javier Milei, que sin duda el gran desafío que va a tener el nuevo presidente que asumirá este domingo es en materia económica. Lo queríamos abordar ahora con Iván Kachanowski, economista, director del Departamento de Economía de la Universidad ESADE, bueno, una universidad de mucho prestigio en la Argentina. Iván, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien. por el espacio. No, por favor. Me interesa mucho la visión que vos tenés, de cuáles son los desafíos de la etapa que viene, ¿no? Un desafío que empiezan, por supuesto, el domingo mismo. Hoy hubo mucho ruido en el mercado, Iván, señalando que, bueno, el dólar futuro se fue por encima de los 500 pesos, y un poco con la gente que vos hablabas decía, bueno, no, sí, lunes o martes el dólar mayorista se va a ir a ese nivel. ¿Te da la impresión de que esto puede ser así, que es inminente una fuerte devaluación? Sí, a ver, la devaluación yo creo que hay que descontarla, como bien vos dijiste recién, el mercado de futuro lo está descontando, es decir, va a ocurrir. Yo creo que la pregunta es si va a ser una devaluación alta o no tan alta, pero la palabra alta está, si querés poner alta y media, ¿no? Y me da la sensación, ¿no?, digamos, por lo que fuimos escuchando de Franco, es que, bueno, el tipo de cambio oficial en un cortísimo plazo, no sé si el lunes, pero va a estar tratando de ir hacia un nivel más o menos de 600 o 650 pesos, que está por debajo de los dólares paralelos, ¿no? Es decir, podría haber ido más alto y están eligiendo ir a un nivel que esté entre lo que sería un promedio histórico de tipo de cambio real y los paralelos, es decir, están tratando de ir a un punto intermedio. Y eso te da más o menos 600, 650. Pareciera que ese va a ser el arranque, después cómo va a seguir y va a depender de muchas cosas, ¿no? Hay que entender que el tipo de cambio no es una variable estática, es una variable dinámica. Claro. Siempre probablemente tengamos una inflación de 20%, y bueno, el tipo de cambio se va a ir ajustando a lo que va pasando en la economía. Entonces, en ese sentido, el piso que pongan después va a tener que irse ajustando por inflación en un corto plazo también. Es decir, que Bueno, va a ir subiendo un poquito más. El mercado financiero, cambiario, está haciendo esas cuentas. Da la impresión de que, bueno, quienes tienen la oportunidad de formar algún precio, de que tienen algún stock, ya esta semana se adelantaron porque lunes, martes, incluso hoy,
hubo fuertes remarcaciones, hubo remarcaciones en alimentos y bebidas. En bebidas es tremendo lo que se está remarcando. También en medicamentos, lo cual es complicado porque, bueno, con la devaluación van a subir aún más los medicamentos que tienen muchísimos componentes importados, ¿no? Los medicamentos, las tarifas, ¿no? Digamos, de gas y electricidad tienen un componente que es de precio en dólares, con lo cual, sí, va a haber... Por eso el presidente electo habla de que se vienen 6 meses muy duros. Son 6 meses donde los precios relativos se tienen que acomodar y, bueno, van a dar un golpe, ¿no? Inflación alta va a implicar que los precios de alimentos, bebidas que estaban reprimidos empiecen a alcanzar el nivel que deberían tener. Es decir, estas intervenciones de precio que suelen hacer los gobiernos más populistas, sabemos cómo terminan, en algún momento hay que sincerarlo, y después cuando se sincera, lamentablemente es de golpe. Entonces esto hace que se sufra un shock hasta que se acomodan los precios, y bueno, esto es lo que está describiendo Javier Milei, de que se vienen 6 meses muy duros, ¿no? Y acá el desafío es, durante esos 6 meses, ir estabilizando o dando la visión, por lo menos, de que se va a ir a un rumbo más auspicioso, ¿no? Que se está cumpliendo con las metas fiscales. Es decir, el desafío de Javier Milei es concretar muchos objetivos de corto plazo para que la gente le tenga paciencia. Acá el desafío es la paciencia de la gente para mí. Y me interesaba que comentes un poco tu posición respecto, o tu visión, Iván, respecto, bueno, de toda la polémica que hubo previa, si dolarización sí, dolarización no, porque, bueno, el nombramiento de Luis Caputo y el hecho de que ponga a su mano derecha a Bausili como presidente del Banco Central está indicando que, me da la impresión, quisiera saber qué pensás vos, que la dolarización se aleja cada vez más, ¿no? Ya, es cierto que se aleja, pero usaría el término de que entró a un segundo plano, ¿no? Acá lo urgente es lo fiscal. Después veremos si dolarización sí, dolarización no. Yo no creo que la descarte Milei. Yo creo que eventualmente, si él empieza a ir bien con lo fiscal, las cosas se empiezan a arreglar, va a volver a proponerla. Pero hoy hay una realidad que es que vos tenés que acomodar la economía, y esa economía implica que vos hagas el sinceramiento fiscal, que vayas hacia un déficit cero lo más rápido posible. Es un desafío enorme, no es tan fácil, ¿no? Tenemos un déficit del 5% del PBI financiero, es decir, contando el pago de los intereses de la deuda, un déficit primario de 3%, incluso llegar a ese 3% es desafiante. Entonces, cualquier esquema monetario va a fracasar si vos no arreglás lo fiscal, y eso tanto Milei como Caputo lo entienden, y por eso están poniendo el foco en lo fiscal. Entonces, te diría que la dolarización entra a un segundo plano, pero no la descartaría. Yo creo que más por el estilo de Milei, que es de insistir en lo que él cree, que eventualmente esto empieza a funcionar bien y se hacen las correcciones, va a volver sobre el tema, por ahí dándole a elegir a los argentinos, como él dijo en una de las últimas declaraciones. Bueno, se va a dolarizar si los argentinos quieren dolarizar, ¿no? Como que dará la opción. Bueno, ahí sí que va a ser interesante. Me da la impresión, Iván, que va a depender mucho del éxito o no que tenga, por ejemplo, esta negociación que hay con la banca y los fondos de inversión, por ejemplo, para tratar de ordenar el problema de la deuda que tiene el Banco Central a través de las letras de liquidez, ¿no? Sí, totalmente, la prioridad está ahí. Fíjate que Javier Milei es un presidente electo que ganó prometiendo terminar con la inflación. Entonces él lo que ve en esta deuda es que si se vuelca peso se viene una hiper, ¿no? Y quiere evitar eso a toda costa. Y vos tenés dos maneras de hacer esto. Uno es cambiándola por otros títulos de mayor plazo para poder administrar esa deuda, que es lo que quieren los bancos, pero no es lo que quiere el ministro de Economía ni Milei. Dicen, no podemos garantizar que la demanda de dinero se vaya a recomponer si se alargan los plazos de los vencimientos, y por eso quieren ir a buscar financiamiento externo. El tema es que tampoco es fácil conseguirlo, ¿no? Necesitas 30.000 millones de dólares más o menos para poder cubrir toda la deuda del Banco Central. Si algo, supongo, se conseguirá, pero no veo muy difícil que se pueda conseguir el monto para cubrir toda esa deuda. Y esto lo mete en un problema a Milei, porque él no quiere salir del cepo hasta que no se sanee esa deuda. Claro. Con lo cual vos vas a tener una transición de qué ocurre con el tipo de cambio. ¿Qué vas a hacer en el mientras tanto, digamos? Y ahí me parece que
va a haber una especie de desdoblamiento cambiario, donde en vez de tener 20 tipos de cambio tendremos 2, pero va a seguir existiendo el cepo en un corto plazo y una brecha. Los dólares paralelos van a seguir existiendo. Iván, gracias, un fuerte abrazo. Abrazo a vos. Ahí estaba el economista Iván Kachanowski en Asteriscos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y este mundo tecnológico, de redes sociales, de cambios permanentes que desafían todo lo que uno aprendió hasta ahora, y llega, por supuesto, con todo el análisis y la información de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, hay muchos temas, pero uno llama la atención en esta pelea palmo a palmo que hay en el mundo web, en el mundo de Internet, que es una nueva inteligencia artificial. Exactamente, es una nueva versión, una nueva revisión, pero que es un desarrollo muy importante, del cual estuvo hablando Google en el día de hoy, que es Gemini, que de alguna forma viene a ser una evolución importante de intentar ponerse al día y competir con lo que es ChatGPT y todo lo que son las plataformas de OpenAI, prometiendo cosas que son bastante importantes, como por ejemplo de que esta inteligencia artificial es capaz de superar hasta en un 90% en el análisis de temas de matemática, de análisis de la lengua, etcétera, a los seres humanos. O sea, el anuncio que está haciendo Google es un anuncio muy importante sobre esta nueva inteligencia artificial, y además, algo que también está diciendo es que ya lo van a comenzar a desplegar dentro de sus distintas plataformas. O sea, va a estar dentro de poco tiempo dentro de los teléfonos que llevamos todos en el bolsillo, lo que siempre contamos, dentro del buscador y dentro de los sistemas de anuncios. Así que bueno, un punto importante que estuvieron nombrando es acerca de la responsabilidad y del cuidado respecto a los sesgos y de la toxicidad, como para evitar todas estas cuestiones de las que hablamos siempre, que son tan problemáticas en las inteligencias artificiales, pero es algo que Google está anunciando ahora, al cual está apostando muy fuerte y que va a estar integrado en todos los aparatitos que usamos todos los días. Ya hay que estar preparado, en cualquier momento aparece en los celulares. Bueno, y como cierre, Rodri, que lo comento yo, hoy Sam Altman, el hombre que se menciona como creador del chat GPT, fue elegido CEO del año por la prestigiosa revista Time, que entre otras cosas dijo es uno de los ejecutivos más poderosos y venerados del mundo. Indudablemente todo lo que rodea a la inteligencia artificial va a dar mucha tela para cortar en los próximos meses y hasta en los próximos años. Rodri, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias, José, hasta la semana que viene. Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos. Información clave para decidir. Bien, ¿qué desafíos afronta Javier Milei? Bueno, por lo pronto, tratar de que el Congreso le apruebe las iniciativas que va a enviar. El primer paso va a ser una profunda reforma del Estado. Quiere hacer un recorte enorme, Javier Milei, entre nación, provincia y municipios. Hay más de 3.700.000 empleos públicos. Javier Milei dice que una parte de esos empleados no están cumpliendo su tarea, son ñoquis. Otra parte tienen tareas que se duplican en esto de que cada fuerza política que llega trata de colocar la mayor gente posible como empleado público. Hay provincias del norte del país donde el 80% de las personas que en edad de trabajar son empleados públicos. Incluso en Santa Cruz también es muy fuerte la cantidad de, ya hablando de la Patagonia, es muy fuerte la cantidad de empleados públicos. Bueno, Javier Milei quiere reformular todo esto, de 18 ministerios baja a 8, mantiene una jefatura de gabinete. Va a haber muchas áreas que se van a fusionar,
se va a reducir en forma muy importante la cantidad de empleados públicos, pero también la cantidad de recursos que se destinan a distintas actividades. Por supuesto va a ser muy desafiante. Ya en el Senado está teniendo dificultades con Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner quiere retener poder, por supuesto. Ahora, recordemos, Cristina Kirchner pasa al llano, no va a tener fueros. Hay varias causas que continúan, recibió fallos desfavorables en las últimas semanas. Se habla de que va a atravesar un calvario importante en el 2024 y en el 2025 la expresidenta y ahora ex vicepresidenta. Y bueno, ella dice que está dispuesta a dar batalla. Habrá que ver cómo evoluciona esto también. No sería de gran interés de Javier Milei que otra vez la agenda judicial de Cristina Kirchner sea lo que encabece las jornadas políticas en la Argentina. Él pretende, reducir la inflación, achicar el Estado, equilibrar las cuentas, y promete que en el 2024 habrá equilibrio fiscal y que en el 2025 se producirá un fuerte ahorro fiscal que va a permitir empezar a pagar deudas con el exterior, sobre todo con fondos de inversión, con bonistas, y a partir de ahí tratar de normalizar un poco la situación en la Argentina. Veremos, es un desafío enorme el que asume Milei, un outsider, ¿no? Un hombre que no viene de la política y que va a asumir este domingo en la Argentina. Hablará desde las escalinatas del Congreso, no se va a dirigir a la Asamblea Legislativa, lo va a hacer al estilo estadounidense, y ha pedido que la gente que vaya a la Asunción lleve solo banderas argentinas, nada de banderas violetas de la Libertad Avanza o de otras identificaciones, solo banderas argentinas se está pidiendo a través de las redes sociales el presidente electo que el domingo se convertirá en el nuevo jefe de Estado de la Argentina. Gracias por haber estado allí del otro lado. Nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre, desde las 20 con nuestros asteriscos en Ecomedios 1220. Chau. We're gonna run to